Hace 30 años, millones de niños en todo el mundo aprendimos una lección que no estaba en ningún libro de texto. No fue en el colegio, ni en casa, fue con un pequeño huevo de plástico, 3 botones y una pantalla diminuta que apenas mostraba unos cuantos píxeles. Fue con un Tamagotchi. Visto desde hoy, parece un juguete increíblemente simple, casi absurdo, pero ese pequeño dispositivo cambió para siempre nuestra relación con la tecnología. Porque el Tamagotchi no era algo que usabas cuando te apetecía. El Tamagotchi te necesitaba, y si no estabas ahí para él, las consecuencias eran reales. Para entender por qué, 3 décadas después, su historia sigue siendo tan relevante, tenemos que viajar al pasado y recordar que lo hizo tan especial. El Tamagotchi no era un videojuego como los demás. Aquí no había niveles que superar, ni puntos que acumular, ni un gran jefe final al que derrotar para ver los créditos. Lo que había era una pequeña criatura virtual que dependía de ti para absolutamente todo, para comer, para dormir, para jugar, para curarse cuando enfermaba, e incluso para limpiar sus necesidades. Pero lo más revolucionario, la idea que lo cambió todo, era que el tiempo dentro de ese pequeño huevo de plástico seguía avanzando, incluso cuando no estabas mirando, el tiempo era real y continuo. Esto introdujo por primera vez en un objeto digital de masas una idea poderosísima, la responsabilidad constante. Ya no bastaba con encender el juguete cuando te aburrías. Tenías que estar pendiente. Si te olvidabas de alimentarlo, tu pequeña mascota digital se debilitaba. Si te olvidabas de curarla, enfermaba. Para muchísimos niños y adolescentes de los 90, esta fue la primera experiencia real de pérdida vinculada a una decisión, o a una falta de decisión en el mundo digital. Y ahí, precisamente, reside la clave de su impacto cultural. El Tamagotchi nos enseñó que una simple pantalla de cristal líquido podía contener algo que de verdad nos importaba, algo capaz de generar un vínculo emocional profundo. Sabíamos que no era real, por supuesto que lo sabíamos, pero el sentimiento de apego y responsabilidad era completamente auténtico. 30 años después, esta idea nos resulta increíblemente familiar, ¿verdad? Hoy, todos cuidamos de algo digital. Cuidamos nuestros perfiles en redes sociales, nuestros avatares en mundos virtuales, el número de seguidores, las rachas en aplicaciones de aprendizaje, los estados de WhatsApp, los likes en nuestras fotos, las mascotas en videojuegos modernos, personajes en mundos persistentes que siguen existiendo y evolucionando aunque apaguemos la consola o cerremos la aplicación. Pero todo, absolutamente todo, empezó ahí. El Tamagotchi fue, sin que nos diéramos cuenta, nuestro primer entrenamiento emocional para la vida digital que estaba por venir. Además, introdujo otra idea fundamental con la que convivimos a diario, a la culpa digital. Si tu Tamagotchi moría, la culpa no era del juego. El que había fallado eras tú, no estuviste lo suficientemente atento. No respondiste a sus llamadas a tiempo. Este sentimiento generaba algo muy potente, una implicación emocional total. No era un juego pasivo, era una relación activa. Por supuesto, muchos padres lo odiaron, lo veían como una distracción sin sentido. Muchos colegios lo prohibieron en las aulas porque el pitido constante de las criaturas reclamando atención interrumpía las clases. Pero, sin saberlo, el Tamagotchi se estaba adelantando décadas a los debates que tenemos hoy sobre el tiempo de pantalla, la dependencia tecnológica, la tiranía de las notificaciones y la economía de la atención. Porque si lo piensas bien, el Tamagotchi era, en esencia, una notificación viviente, pitaba, llamaba, interrumpía lo que estuvieras haciendo, reclamaba tu atención de forma constante e impredecible. Exactamente lo mismo que hacen nuestros teléfonos móviles hoy en día a través de mensajes, correos y alertas de redes sociales. La única diferencia es que en los 90, a eso lo llamábamos un juguete. Desde un punto de vista cultural, el Tamagotchi también derribó una barrera psicológica muy importante. Demostró que el vínculo emocional que podemos establecer con algo digital no tiene por qué ser superficial o pasajero. Puede ser profundo, real y duradero. No cuidábamos al Tamagotchi porque fuéramos a ganar un premio o a conseguir una puntuación más alta. Lo cuidábamos por el simple hecho de que no queríamos que le pasara nada malo. Es un impulso protector
casi paternal. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en muchas de nuestras interacciones digitales más significativas. Cuando pasamos horas personalizando y cuidando un avatar en un videojuego online. Cuando sentimos una pequeña satisfacción al mantener viva una racha de días consecutivos en una aplicación. Cuando nos apresuramos a responder un mensaje para no dejar morir una conversación o una relación que existe principalmente en el ámbito digital. Cuando sentimos esa punzada de ansiedad por no haber atendido algo que vive y respira dentro de una pantalla, el Tamagotchi fue el primer espejo que nos mostró todos estos comportamientos. Y por eso, 30 años después, su legado dice mucho más sobre nosotros como sociedad que sobre la tecnología en sí misma. Nos demostró de forma masiva que los seres humanos somos capaces de proyectar emociones complejas, como el cuidado, el afecto y la responsabilidad, sobre entidades puramente digitales. Nos enseñó que no necesitamos que algo sea físico, de carne y hueso, para que nos importe de verdad. Solo necesitamos sentir que, de alguna manera, depende de nosotros. Hoy en día, los titulares hablan de inteligencia artificial, de agentes digitales autónomos, de asistentes virtuales que anticipan nuestras necesidades, de relaciones que nacen y crecen en el metaverso, de mundos digitales persistentes. El futuro de la tecnología es fascinante y complejo, pero la base emocional sobre la que se construye todo esto ya estaba ahí, en los años 90, latiendo dentro de un pequeño huevo de plástico que funcionaba con una pila de botón. El Tamagotchi no predijo el futuro tecnológico con sus gráficos de 8 bits. Predijo algo mucho más profundo, el futuro emocional de nuestra relación con la tecnología. Y quizá por eso, 3 décadas después, su historia sigue siendo tan importante. Porque en el fondo, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos de niños. Seguimos cuidando cosas que viven en una pantalla, solo que ahora, esas cosas son mucho más grandes. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado.